Muy buenas noches, licenciado, compañero. Este podcast trata sobre el sistema perceptivo, la memoria, tipos de memoria y el pensamiento. A continuación, conoceremos algunas definiciones según autores sobre la percepción. Tenemos primeramente a Piaget en 1979 que nos dice que la percepción es el conocimiento que tenemos de los objetos o de sus movimientos por el contacto directo y actual. Tenemos también a otro psicólogo como Neisser que nos dice que la percepción es el proceso activo y constructivo en las que el sujeto construye un esquema anticipatorio en base a sus experiencias y a sus conocimientos, lo que le va a permitir aceptar o rechazar el nuevo estímulo proveniente del exterior. Bueno, algunas características de la percepción. La percepción es subjetiva, es selectiva y es temporal. Decimos que es subjetiva porque es propia de cada sujeto. Decimos también que es selectiva porque las personas recibimos muchos estímulos al mismo tiempo del entorno y debemos tener la capacidad de seleccionar el estímulo que nos interese o que más nos convenga. También es temporal porque ocurre en el mismo momento. Bueno, la actividad perceptiva. Para que nosotros podamos entender todo lo que es el sistema perceptivo, es necesario que empecemos por la sensación. No puede existir percepción sin sensación. Nuestro cuerpo humano cuenta con un sistema sensorial que son los sentidos, los cuales nos permiten recibir la información del exterior. Ahora, las funciones de los sentidos en la percepción. Tenemos los cinco sentidos, que son el olfato, la vista, el tacto, el oído y el gusto. Estos sentidos cumplen cuatro funciones en lo que es la percepción. Una es la de detección, que cada sentido recibe determinado tipo de estímulo. La transducción, eh, que es cuando los receptores transforman el tipo de estímulo que han recibido en señales electroquímicas que llegarán al cerebro para que posteriormente éste pueda comunicarse con el resto del cuerpo y con el exterior. Luego, la transmisión. La transmisión es cuando las señales electroquímicas tienen la suficiente intensidad como para convertirse en estímulos nerviosos que puedan llegar al cerebro. Y finalmente tenemos lo que es el procesamiento de la información. Aquí la información sensorial procesada tanto en los receptores como también en el cerebro. Bueno, ahora la percepción sensorial estaría integrada por cinco tipos de percepción, que serían primeramente la percepción visual. No seguimos un orden específico, pero empezaremos por ella. La percepción visual tiene por función el percibir los objetos en cuanto a su tamaño, su forma, su color, y para ello utiliza la visión. Lo hace a través de la captación de luz que pasa por la pupila. Esta llega a la retina y a través del nervio óptico el estímulo es captado por el cerebro. Luego tenemos la percepción táctil. La percepción táctil nos permite obtener la información a través de la piel. La piel es el órgano más extenso en nuestro cuerpo y además es el primer órgano a través del cual nosotros hemos podido aprender de nuestro entorno. Tiene tres capas principales, que son la dermis, que es la capa que está en la superficie, la cual contiene células muertas. Tenemos la epidermis, que es la capa que contiene las células vivas y las encargadas de sentir las sensaciones. Y luego tenemos la hipodermis, que es la capa más profunda, encargada de amortiguar los golpes y de regular la temperatura. Como siguiente tipo de percepción tenemos la percepción gustativa. Bueno, la percepción gustativa nos permite captar los sabores a través del órgano que es la lengua. Este es un órgano largo. Existen cuatro cualidades del gusto, que son el ácido, el salado, el dulce y el amargo, los cuales se pueden percibir en distintas regiones de la lengua a través de las papilas gustativas. Por ejemplo, el dulce nosotros lo percibimos en la parte anterior de la lengua o en la punta de nuestra lengua. El amargo lo percibimos en la parte posterior de nuestra lengua, como pueden verlo en la imagen. Los sabores ácidos a los costados y el salado también a los costados, casi por la punta. Ahora tenemos lo que es la percepción olfativa. El olfato nos permite captar los olores.
a través del órgano que es la nariz. Ahora en la nariz se encuentran las fosas nasales que están separadas por el tabique. Tenemos también la pituitaria que está formada por los nervios olfativos y finalmente el bulbo olfativo, que es el que recibe el estímulo que viene de la pituitaria y lo transforma en estímulo nervioso y posteriormente lo lleva al cerebro. En la imagen se puede observar el proceso que sigue la percepción olfativa a través de las fosas nasales, continuando por la pituitaria, llevando esta información hacia el bulbo olfativo y finalmente se puede tener la imagen de la rosa en este caso del ejemplo. Continuamos con la percepción auditiva. La percepción auditiva tiene por función captar los sonidos, llevar los sonidos al oído medio y luego al cerebro a través del nervio olfativo. El oído externo estaría formado por la oreja. El oído medio tenemos el tímpano, los huesecillos llamados martillo y yunque, y finalmente el oído interno, donde es recibida la información y estaría formado por el caracol y los canales semicirculares, como se pueden observar en la imagen. Bueno, luego de haber visto cada tipo de percepción sensorial, es muy importante también la atención en la percepción. No puede existir percepción sin atención, pues la atención nos va a permitir enfocar nuestra visión, nuestro tacto, nuestro oído, nuestro olfato hacia algo determinado. Ahora la atención depende de dos factores, uno externo y uno interno. El factor externo tendría que ver con lo proveniente de los estímulos, ya sea por el tamaño, la forma, el color, el ruido, estímulos externos que hagan que nos llame más la atención. En cambio, el factor interno tiene que ver más con el estado de conciencia del sujeto, el interés y las necesidades que éste tenga para poner atención en un objeto más que en otro. Ahora continuamos con la memoria. Tenemos algunas definiciones según autores. Por ejemplo, según Alarcón, Mazzotti y Nicoli del 2005, nos dicen que la memoria es el proceso por el cual la información se codifica, se almacena y se recupera. Se trata de un proceso cognitivo mediante el cual la información que se recoge puede ser clasificada, almacenada y finalmente recuperada para su posterior uso. Otro autor como Feldman del 2005 nos dice que la memoria representa una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar, recuperar la información del pasado. Primeras teorías sobre la memoria. Tenemos a Hermann Ebbinghaus, que por el siglo XX él realiza un estudio basado en sílabas sin sentido y nos dice que la memoria se realiza a través de la repetición. Pero más adelante tenemos a Frederick Bartlett, que él realiza experimentos ya no con sílabas sin sentido, sino con historias, y de esta manera él puede plantear la teoría de los esquemas, la cual nos dice que las personas tenemos esquemas mentales que nos permiten asociar con los nuevos conocimientos obtenidos y de esta manera recuperar alguna información pasada para posteriormente ser usada de la manera más adecuada. Ahora la psicología cognitiva actual se inspira en estos trabajos de Frederick Bartlett y nos dice que la memoria que se considera que el ser humano interpreta la información en función de sus conocimientos previos y de sus experiencias y de esta manera puede construir sus recuerdos. También es muy importante que hablemos de la neuropsicología de la memoria. Eh, la neuropsicología nos permite encontrar la ubicación en ciertas regiones del cerebro donde podría encontrarse la memoria, pero pese a todos los estudios que se han realizado, no se ha podido encontrar un área específica. Entonces no hay un lugar exacto donde la memoria se guarde. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que en ella están implicadas el hipocampo, que es el que permite pasar la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, y que lesiones en esta región provocarían que no se pudiera recordar algunos recuerdos que están guardados en la memoria de largo plazo.
Bueno, según Morris y Maisto del 2001, una razón para que no se encuentre una zona específica donde esté la memoria en el cerebro es que puede ser del hecho de que varios sentidos intervienen en cualquier recuerdo. No nos olvidemos de los tipos de percepciones, tanto la visual, olfativa, la gustativa y la táctil. Entonces, todos estos sentidos nos permiten recordar de alguna manera la información que estamos captando sensorialmente. Por eso es que Morris y Maisto nos dicen que se puede deber a esto que no encontramos un área específica del cerebro, pero de todas maneras, una experiencia individual puede guardarse en los centros de visión, de habla, de olfato y del tacto. Los procesos básicos que sigue la memoria son los de codificación, almacenamiento y recuperación. En el proceso de codificación, se transforma de los sentidos a una representación mental. Esta información que hemos recibido del exterior es transformada en un esquema mental. En el almacenamiento, la retención de estos datos en la memoria se realizan para ser utilizados posteriormente. Y luego en el último proceso, que sería la recuperación, es la forma en la que nosotros podemos acceder a la información que ha sido almacenada previamente. En cuanto a las estructuras del funcionamiento de la memoria, tenemos tres, que son la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos. Está dividida en dos partes, que son la memoria icónica, que registra información en forma de iconos, por ejemplo, imágenes, formas, y está la memoria ecoica, que registraría, por ejemplo, los sonidos y las palabras. Luego tenemos la memoria a corto plazo. Esta es la que guarda la información que necesitamos en el momento presente. Por ejemplo, cuando necesitamos reconocer caras, cuando necesitamos recordar nombres o contestar en el examen, en el curso. La capacidad de la memoria a corto plazo es muy limitada. Dura además entre 18 a 20 segundos. Su función principal es la de analizar y organizar la información, integrando todos los datos que importan en el momento actual. Luego tenemos la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo conserva nuestros conocimientos del mundo para utilizarlos posteriormente. Existen distintos tipos de memoria a largo plazo. Ahora, esta contiene los conocimientos del mundo físico, nuestra realidad social, nuestra realidad cultural e incluso nuestra autobiografía y el lenguaje, que son cosas que muchas veces eh, no las olvidamos y que incluso no nos damos cuenta que algunas olvidamos inintencionalmente. La memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada, sin embargo, no se puede garantizar la recuperación de todos los recuerdos. Su duración, sus contenidos se mantienen durante unos minutos, durante años o incluso para toda la vida. Bueno, en cuanto a los distintos tipos de memoria, tenemos la memoria declarativa y procedimental. La memoria declarativa y procedimental viene a ser que en la declarativa se almacena la información de hechos y acontecimientos, por ejemplo, el rostro de un familiar, la fecha de cumpleaños de un amigo, mientras que en la procedimental se procede a guardar habilidades y hábitos, como por ejemplo manejar bicicleta, manejar auto, cepillarme los dientes, salir a correr, tender mi cama. Luego, en la memoria episódica y la semántica, en la primera es la memoria autobiográfica que nosotros tenemos o nuestra memoria personal que nos permite recordar hechos vividos en un determinado momento y en un determinado lugar. Por ejemplo, si me preguntaran cómo se llaman los profesores de mi escuela, yo podría acceder a este recuerdo. Si me preguntaran si he presenciado algún accidente automovilístico en la calle, también podría acceder a este recuerdo porque sucedió en un tiempo y en un lugar. O por ejemplo, si me preguntan cómo fue mi primer beso y a quién fue mi primer beso, seguro que también lo recordaré. Luego tenemos la memoria explícita e implícita. La primera es intencional, pues se supone un conocimiento consciente al momento de obtener la información. Por ejemplo, cuando yo decido aprender sobre alguna persona o sobre algún lugar. La segunda, la implícita, nos permite aprender cosas que no nos damos cuenta y sin mucho esfuerzo, como manejar bici o conducir auto.
Finalmente tenemos el pensamiento. El pensamiento, según algunos autores. Según Izquierdo, el año 2006, nos dice que el pensamiento es un don particular del ser humano y su origen se da por la intervención sensorial y la razón y el razonamiento. Según la lógica formal, la estructura del pensamiento estaría compuesta de la siguiente manera: concepto, juicio, razonamiento y demostración. Otro autor, como Bacigalupi 2018, nos dice que el pensamiento humano hace referencia a cualquier actividad mental o intelectual que involucra la conciencia subjetiva de un individuo. Ahora hablamos sobre el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento y el lenguaje se interrelacionan. No es posible conocer el pensamiento sin la presencia del lenguaje, que es la manifestación misma del pensar. La única manera que yo tengo de conocer el pensamiento de alguien es a través de su lenguaje, porque en su lenguaje él está representando lo que él piensa. Ahora Piaget nos propone un modelo de funcionamiento cognitivo que concibe explícitamente el lenguaje como un subproducto del pensamiento. El pensamiento nos señala también Torres, que hace referencia a procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios y que también pueden ser involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla ideas acerca de su entorno, de los demás e incluso de sí mismo. Los procesos mentales voluntarios o involuntarios mediante los cuales podemos desarrollar ideas acerca del entorno, los demás o de nosotros, nos permite organizar estas ideas y tomar decisiones. Por ejemplo, si a mí se me pregunta qué me gustaría estudiar posteriormente a salir de mi carrera, en base a los conocimientos y las experiencias que tengo ya en la Facultad de Ciencias Sociales en mi universidad, yo podría decidir hacia qué rama me quiero inclinar en una maestría. Y esa es la manera en la que se produce el pensamiento. Como resumen, podemos decir que que la percepción no se puede realizar sola, sino que es con ayuda de la sensación a través de los sentidos, que son los órganos que nos permiten captar la información del mundo exterior. Esta información eh, es llevada hacia el cerebro de acuerdo a los estímulos que cada órgano sensorial puede percibir, convirtiéndose en un impulso nervioso que el cerebro va a poder decodificar y posteriormente transmitir la información al resto del cuerpo. También es muy importante el desarrollo de la memoria. Como bien vimos, existen tres tipos de memoria: la sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es aquella que obtenemos gracias a los sentidos. La memoria a corto plazo es la que sucede en el momento, que no tiene una larga duración y que esta puede pasar a la memoria a largo plazo. Como nos dice la neuropsicología, si existiera un daño en el hipocampo, que es el encargado de que haya este traspaso de información de la memoria a corto plazo a largo plazo, entonces muchos recuerdos se perderían en el proceso. Ahora, finalmente, el pensamiento. El pensamiento son las representaciones mentales que nosotros nos hacemos en base a nuestro conocimiento, en base a nuestras experiencias y que nos permiten ser reutilizados más adelante gracias a la recuperación que nosotros hacemos de nuestra memoria, de información previa que hemos obtenido de nuestro sistema sensorial. Entonces, de esta manera podemos crear nuevos esquemas en base a los anteriores, podemos incluso reorganizarlos, reformularlos para que se adapten a nuestra situación actual. La importancia de todo este proceso es poder reconocer cuáles son las etapas por las que pasa, que son primero la percepción que son primero la información recibida a través de los sentidos, a través de las sensaciones, luego pasan por la percepción, que es el significado que yo le doy a estas sensaciones, luego estaría esta percepción es dada gracias a la atención, que es el enfoque que yo le puedo dar a determinados estímulos dentro de una cantidad proveniente del exterior. Y tenemos también el aprendizaje, que sería cómo yo asimilo, acomodo, cómo yo guardo esta información dentro de mi memoria, que de acuerdo a la manera en la que yo logre guardarla, asimilarla y acomodarla en la memoria, esta podrá ser recuperada posteriormente para poder ser reutilizada en una nueva situación gracias al pensamiento. Y el pensamiento no podría existir sin el lenguaje, ni el lenguaje sin el pensamiento.
Gracias, eso sería todo.